Eh, Primero, ¿cierto? Bienvenidos a este nuevo encuentro virtual. Hoy día también nos acompaña Miss Lucía, que va a estar atenta a todas sus consultas. Eh, si se fijan, el objetivo sigue siendo el mismo que tuvimos en la clase, en la clase de la semana, hace 2 semanas, ¿ya? Que es reconocer, ¿cierto?, cuándo aplicar regla multiplicativa y regla aditiva en los diagramas de árbol. Ahora, ¿en qué se va a diferenciar lo de hoy día? En ver cómo afecta, ¿cierto?, si nuestro experimento nos está diciendo que va a haber reposición o no va a haber reposición, ¿ya? Y por eso mismo es que, si se fijan, traje la misma situación que tuvimos hace clases anteriores. En esa clase la trabajamos con reposición, es decir, sacábamos una bolita y antes de sacar la segunda, nosotros devolvíamos la que habíamos sacado primeramente, ¿ya? Este es lo que va a pasar, es que nosotros, cuando saquemos una bolita, no la vamos a volver a colocar en la tómbola, ¿ya? Esa va a ser la diferencia. Y la idea hoy día es que ustedes se den cuenta en qué afecta, ¿cierto?, al cálculo de las probabilidades que hacíamos en las clases anteriores. Entonces, como traje el mismo, ¿cierto? Esta parte la hicimos anteriormente y ahora se las voy a ir pidiendo que me ayuden a completarla. Y acá tengo sin reposición, es lo que vamos a agregar hoy día, y también lo vamos a completar, así ustedes van a poder comparar al mismo tiempo en qué cambia cada probabilidad que vamos a ir colocando aquí, ¿ya? Entonces, vamos a partir con el caso que ya vimos, con reposición. Y vamos a completar este diagrama de árbol, que ya lo tenemos, ¿cierto? Tenemos el diagrama de árbol hecho, pero lo que falta es agregar las probabilidades de cada una de las etapas que están aquí. Y cada etapa corresponde a una extracción de alguna de las bolitas de la tómbola. Lo primero que teníamos que hacer, ¿cierto?, era fijarnos cuántas bolitas había en total y cuántas había de cada color. Y con eso nosotros armábamos las probabilidades después. Entonces, vamos a colocar aquí, en total, ¿cierto?, hay 15. Tenemos rojas, si se fijan, 5. Tenemos azules, que son 7, y tenemos blancas, que son 3. Con esos valores vamos a poder, ¿cierto?, calcular probabilidades en este diagrama. ¿Cuál sería primero la probabilidad de que la primera extracción, ¿cierto?, la bolita sea roja? ¿Algún voluntario? Acuérdense que estamos trabajando todavía con casos favorables por casos totales. Entonces, como es roja, tengo que ver cuántas bolitas rojas hay en la tómbola, y por abajo, ¿cierto?, por los casos totales, la cantidad de bolitas totales que hay en la tómbola. Entonces, probabilidad de roja, ¿cuánto sería? La Martina Peña señala por el chat, Mister, 5/15. Ya, 5/15, ¿cierto?, que lo puedo simplificar en 1/3, ¿cierto? Después tenemos las azules, ¿cierto? Que tendríamos que fijarnos, ¿cierto?, en que tenemos 7 azules de un total de 15. Como dice Martina, ¿cierto?, sería 7/15. Ahí no puedo simplificar, ¿cierto? Y después las bolitas blancas. La Martina dice 3/15. 3/15 que lo puedo simplificar por 3, ¿cierto? Y por la Fernanda dice simplificado, dice da 1/5. Lo mismo Martina. Y el Eso, Esteban Escobar lo mismo, 1/5. Excelente, chiquillos. ya. Esas probabilidades son entonces de la primera extracción, ¿ya? Si se fijan, para el caso sin reposición, en la primera extracción va a ser exactamente igual, ¿ya? También voy a tener la misma cantidad de bolitas y la misma cantidad de bolitas de cada color. Así que en el caso de acá, en esta parte, es exactamente igual, ¿sí? Uno sobre 5.
aquí empiezan las diferencias, al momento de sacar la segunda bolita, ¿ya? Porque en el primer caso, el que vimos antes, yo devolvía la bolita que había sacado. En cambio, en el caso que vamos a trabajar hoy día, yo no devuelvo esa bolita. ¿Y eso en qué me va a afectar a mí? Primero, que las bolitas totales van a cambiar en cantidad, porque si yo saqué una y no la devuelvo, en el caso sin reposición, para la segunda extracción ya no van a haber 15 bolitas, sino que van a haber 14. Y como saqué una de un color, también me va a influir, porque si saqué una roja, la cantidad de rojas que va a haber para la segunda va a disminuir en 1. Y en eso tengo que irme fijando. Entonces vamos a ir viendo las diferencias. Primero con Mister, reposición. consulta. ¿Sí? Aquí hay una consulta en el chat. Dice, ¿y depende el color también va a disminuir? La También va Martina a Peña depender, señaló. ¿cierto?, de qué bolita, o sea, de qué color era la bolita que saqué en la primera. ¿Sí? Eso también me va a afectar. ¿Ya? Entonces, la vez anterior, ¿cierto? Vimos que cuando era con reposición, al devolver la bolita, estos valores quedaban exactamente igual y no cambiaban, ¿cierto? Así que las probabilidades que colocaba aquí eran exactamente las mismas que tenía al comienzo acá. ¿Ya? Voy a mover esto. Ya. Entonces, aquí, por ejemplo, la probabilidad de sacar roja en la segunda extracción es exactamente que igual a la primera, ¿ya? Porque vuelvo a tener, ¿cierto?, las 5 bolitas rojas y las 15 bolitas totales. Entonces acá no cambia, ¿se fijan? También sería un tercio, ¿ya? Pero vamos al caso ahora sin reposición. ¿Qué va a pasar? Las que tenía acá, ¿cierto?, que eran bolitas rojas, que eran 5, como yo en la primera extracción, estamos viendo este caso de acá, yo saqué ya una bolita roja y ya no van a quedar 5 bolitas rojas, sino que van a quedar 4. ¿Se fijan? Por lo tanto, la probabilidad acá, ¿cierto?, para la segunda extracción de roja, bueno, va a ser 4. 4/14 señalan acá, Mister. Fernanda y Martina. Exacto. Y el total van a ser 14. Y eso se puede simplificar, ¿cierto? Y lo podemos escribir como 2 partido por 7, o 2 séptimos, ¿cierto? ¿Se fijan? Ese es lo que afecta a la probabilidad, ¿cierto?, cuando no hay reposición, ¿ya? Entonces lo que va a pasar es que estos valores que voy a sacar en la segunda extracción, esas probabilidades van a depender, ¿cierto?, de qué fue lo que pasó en la primera, ¿ya? Por ejemplo, el sacar una roja en la primera va a afectar, ¿cierto?, en la probabilidad de rojas que saque en la segunda. También va a pasar lo mismo o algo similar con la probabilidad de sacar un azul, ¿cierto?, en la segunda, cuando en la primera saque una roja. Es cierto que las azules van a seguir siendo en total la misma cantidad, pero las bolitas totales van a cambiar, ¿se fijan? Entonces, van a seguir habiendo 7 azules, ¿se fijan? Porque la que saqué fue roja, así que todas las azules todavía están allá adentro. Por lo tanto, esta probabilidad va a ser 7 azules, ¿se fijan? Pero de un total de, ¿cuántas bolitas? Clemente dice 7/14. 7 catorceavos, Después, ¿sí? Ignacio igual lo mismo. Y Martina después dice un medio. Un medio, ¿cierto? Vamos a simplificar por 7. 7 por 1 me da 7 y 7 por 2 me da 14, ¿cierto? Y eso es lo que va a pasar con cada una de estas. Entonces, vamos a ir completando hacia abajo cada una de estas probabilidades, ¿ya? Probabilidad, ¿cierto?, de sacar blanca. Como se dan cuenta, van a seguir habiendo 14 bolitas en cada una de estas que están aquí, ¿sí? Porque siempre en la primera extracción saqué una bolita, por lo tanto acá en toda esta segunda extracción lo que va a ir abajo va a ser 14. Lo que me tengo que fijar es en la parte de arriba. Blanca, como en la primera no saqué blanca, va a seguir habiendo la misma cantidad inicial de blanca, que eran 3, ¿cierto? No puedo simplificar. Ahora vamos al caso donde en la primera saqué un azul, por lo tanto la cantidad de azules va a cambiar y la cantidad total también va a cambiar. La cantidad de rojas y la cantidad de blancas se va a mantener exactamente igual que en la primera extracción, ¿sí? Y aquí tenemos entonces nuevamente 14 totales,
pero ¿qué coloco arriba? Mister, consulta. Aquí Martina señala por qué 14. Tiene una duda. Porque en esta primera extracción yo saqué una bolita, ¿cierto? En este caso, por ejemplo, el que estamos viendo ahora, que es esta rama de aquí, aquí una azul, ¿cierto? La azul, como es sin reposición, no la devuelvo, por lo tanto, de las 15 que había al comienzo, ya no quedan 15 porque saqué una y no la devolví. Entonces el total son 14. ¿Sí? De ahí viene ese 14 que va a aparecer en todo esto que están acá abajo. Ya, probabilidad de sacar una roja, entonces, si ya saqué una azul. Mister, consulta. Martina Ujú. igual dice. Entonces, ¿no se van acumulando las restantes? ¿O las que uno resta, en este caso? No, porque acuérdense que estos son casos diferentes, ¿cierto? Puede haber sucedido que haya sacado dos rojas, o puede haber sucedido que saqué una roja y una azul, pero en caso que suceda esto, lo de sacar dos rojas ya no sucedió, ¿se fijan? Entonces no se van acumulando aquí, porque Pero, son mister, casos. entonces si uno después al lado de la, por ejemplo, arriba, después En de esta. la R, Ujú. pone otra vez RAB, ahí sería, por Ya, ejemplo, 4 treceavos, ¿o ya, no? ahora entendí, sí, ahora entendí a qué te refieres con tu pregunta. En este momento, ¿cierto? Yo estoy calculando solamente la de esta etapa y la de esta etapa, ¿sí? Todavía no he calculado ninguna probabilidad, ¿cierto?, de la rama completa, que creo que es lo que estabas haciendo tú, ¿sí? Seguramente después, por ejemplo, yo voy a querer, por ejemplo, la probabilidad de sacar dos bolitas rojas, ¿cierto? Entonces tendría que, como vimos en las clases anteriores, multiplicar, ¿cierto?, un tercio por este 2/7. Y ahí me va a dar la probabilidad de esta rama, ¿sí? Completa. Esa parte todavía no la hacemos. ¿Ya? Por ahora, esto que estoy colocando aquí, bueno, por asunto de espacio lo estoy colocando acá al lado, pero se refiere a esta etapa que está aquí, ¿cierto? ¿Ya? No sé si hay otra consulta. Viendo el video nuevamente para poder subirlo a YouTube, me acabo de dar cuenta que a lo mejor la consulta que hacía la Martina era la siguiente, que agregara una tercera extracción, por decirlo así, donde después de sacar una segunda roja, ¿cierto? Saco una tercera bolita, donde otra vez voy a tener tres opciones, ¿cierto? Roja, azul y blanca. Y entonces, ¿cómo afectaría las probabilidades, ¿cierto?, para esta tercera extracción? Bueno, ¿qué va a pasar? Que las bolitas totales, ¿cierto? Tenía 15 iniciales, al sacar una y no devolverla, tengo 14, y al sacar esta segunda y no devolverla, acá voy a tener 13 totales, ¿sí? Y eso también sirve para cuando saque una azul o para cuando saque una blanca. Ahora, ¿qué va en la parte de arriba? Bueno, si saco una roja, ¿cierto? Si me fijo acá, antes ya he sacado dos rojas. Por lo tanto, de las 5 que habían, acá van a quedar 3 azules. Bueno, en este caso, ¿cierto? Antes saqué dos rojas, por lo tanto, las azules que hay son las mismas que habían al inicio, que eran 7. Y similar pasa con las blancas. Como en este caso, estoy siguiendo esta ruta, he sacado dos rojas, siguen estando todas las blancas iniciales, que eran 3. Y esas serían las probabilidades, ¿cierto? Si realizamos una tercera extracción, en el caso de que he sacado dos rojas anteriormente. Creo que a eso se refería la consulta de Martina y por eso he agregado esta parte en el video. Y ahora los dejo, ¿cierto?, con lo que sigue. Sí, en el chat dicen, por ejemplo, Ujú. Clemente dice 6/14. Ya está. Sí, Clemente 6/14. Ignacio igual señala, bueno, de 5/14. Y bueno, la Martina aquí ya quedó claro con su duda. Ya. Sí. Bueno, ahí me dieron dos respuestas, ¿cierto? La de las rojas
son 5 las iniciales, ¿cierto? Y ahora quedaban 14 bolitas porque ya saqué un azul. Y Clemente dijo 6, 14. Bueno, eso se aplica, ¿cierto?, para la de las azules. Habían 7, pero ya saqué un azul, por lo tanto quedan 6. Habían 15 en total, pero como saqué una, quedan 14. Y ahí sale 6 catorceavos. Que simplificado, ¿cierto? La mitad, 3 séptimos. ¿Sí? Después, ¿cierto? Viene esta probabilidad de sacar blanca en la segunda extracción. Entonces, hay Entonces respuestas, ¿cierto? dicen acá, Mister, la Martina y Clemente dicen 13, 14, o sea, perdón, 3 catorceavos. Exacto. ¿Por qué? Porque blancas dentro de la tómbola siguen habiendo 3, ¿cierto? Porque no he sacado ninguna blanca, así que están todas. Pero como ya saqué una bolita, que era azul, ahora ya no hay 14, o sea, no hay 15 adentro de la tómbola, sino que hay 14 bolitas totales. ¿Sí? Y así vamos armando todo hacia abajo. ¿Ya? ¿Qué más viene acá? Ahora la primera que saqué fue blanca, ¿sí? Pero como no la devuelvo, entonces las totales, ¿cierto? Igual van a disminuir. Como eran 15 al comienzo, ahora van a quedar 14 en total. ¿Sí? ¿Cuántas rojas quedaron adentro de la tómbola? Habían 5 inicialmente, y la que saqué fue blanca antes, ¿cierto? Por lo tanto, las rojas no cambiaron. 5 sobre 14. Sí, Clemente señala lo mismo, Mister. Clemente, Benjamín Prieto, Ignacio lo mismo. 5 catorceavos. Ya, deme la respuesta a las dos que faltan entonces. Sacar azul en la segunda, una vez que saqué una blanca, ¿cierto? Ya, azul, dice Clemente, 7 catorceavos. Benjamín Prieto lo mismo. Y Clemente dice, las blancas serían 2 catorceavos. Y la Martina tiene una duda. Dice entonces, dependiendo de la rama, disminuye el numerador. Por ejemplo, si A inicialmente, luego A de nuevo y así se resta solamente, dice Martina, mister. Eh, va a ir bajando una bolita porque fuimos sacando una sola, ¿sí? Entonces el denominador va a ir bajando en una, ¿sí? Eso es verdad. ¿Ya? Bueno, aquí puedo simplificar algunas, ¿cierto? Esa da un medio y esa da un séptimo, ¿cierto? Ya. He anotado, ¿cierto?, estas probabilidades acá al lado, ¿ya? Pero por lo general, ustedes la idea es que lo coloquen aquí, encima de la rama, para no confundirse. ¿Sí? Yo por asunto de espacio no me alcanza a entrar ahí en esos espacios. Aquí pondría 2 séptimos, ¿se fijan? Aquí pondría un medio, aquí pondría 3 catorceavos, ¿ya? 5 catorceavos, 3 séptimos, 3 catorceavos, y así hacia abajo. Porque estas probabilidades que acabamos de anotar es la probabilidad de esta etapa que está aquí, por ejemplo. Solamente esa etapa, ¿ya? No confundir con toda esta rama que está acá, que es la probabilidad de sacar roja en la primera y roja en la segunda, ¿ya? Esa no lo hemos calculado todavía, y es algo que podrían preguntarle a ustedes. Entonces, si a ustedes le preguntaran, ¿cierto?, que era el caso de acá, en la pregunta 3, ¿cierto?, probabilidades de que se extraigan 2 bolitas rojas. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros la vez anterior? Mirábamos aquí, de todos los caminos que están acá, en cuáles habían 2 rojas. Aquí blanca y blanca, blanca y azul, y si revisábamos todas las rutas que habían, la única que funcionaba era la primera, ¿cierto? Roja en la primera, roja en la segunda, es la única que tenía 2 rojas. Y ahora, como quería la probabilidad, ¿cierto?, de que salgan 2 rojas, es que es donde yo voy a empezar a multiplicar en este caso, ¿sí? Eso es lo que hacíamos la vez anterior. Con reposición, ¿cierto? Probabilidad de 2 rojas, era multiplicar, ¿cierto?, esa etapa y esa etapa, un tercio por un tercio, ¿se fijan? Y eso daba 1 por 1 y 3 por 3, ¿cierto? Eso es lo que hicimos anteriormente. La idea o el procedimiento es el mismo, ahora que no hay reposición. Lo que va a pasar, ¿cierto?, es que estos valores no necesariamente son los mismos, ¿se fijan? Si quiero 2 bolitas rojas, la probabilidad de que salgan 2 bolitas rojas
también es la misma ruta o la misma rama total, ¿cierto? La que está acá arriba. Pero la probabilidad de cada etapa, que es lo que voy a multiplicar, esta vez tiene valores diferentes. La primera etapa es un tercio, ¿cierto? También es probabilidad de 2 rojas. Y eso ahora es multiplicar primera etapa un tercio, pero la segunda etapa ya no es un tercio, porque como esta vez no devolvimos la bolita que sacamos, entonces la probabilidad de roja en la segunda extracción cambió. Ahora es 2 séptimos, ¿se fijan? Y esa es la multiplicación que vamos a resolver. ¿Cuánto da eso entonces? La Matilda dice que se perdió. Vamos a ir a buscarla para que no se pierda. Ya, La vamos a buscar. esta multiplicación y volvemos a explicar el procedimiento. ¿Ya? Ervin dice, mister, señaló, dice 2,21 avos, pero no Ya, está 2,21. seguro, dice. Sí, está bien. ¿Ya? Ya. Ya, volvamos a repasar un poquito lo que estuvimos haciendo. Esta parte, ¿cierto? Olvidémonos de eso y veamos lo que hicimos antes. Primero nosotros en el diagrama colocamos la probabilidad de cada etapa que hay aquí. Por ejemplo, en esta ruta o rama, pasa por sacar una roja primero y sacar una roja en la segunda, tenemos 2 etapas. Entonces fuimos completando cada etapa, qué probabilidad le corresponde, ¿cierto? Cuando es con reposición, ¿cierto? Como se devuelven, estas probabilidades son iguales. La de roja y roja, ¿cierto? La de roja que va a ir aquí también va a ser un tercio. La que va aquí de roja también es un tercio en esa etapa, ¿ya? Porque se siguen manteniendo la misma cantidad de rojas y la misma cantidad de bolitas totales, ¿ya? Eso es cuando había reposición o devolvíamos la bolita. Hoy día le estamos agregando el caso donde no la devolvemos y por lo tanto la de esta etapa, que es sacar roja la primera, es un tercio, pero en la segunda va a cambiar en la segunda etapa, ¿ya? Porque como no devolvemos una bolita, va a cambiar las bolitas totales que van acá abajo y va a cambiar también la cantidad de rojas en este caso porque ya sacamos una roja, ¿ya? Eso fue lo que hicimos. Eso fue lo que hicimos en esta parte, ¿bien? Entonces tiene que quedar claro que lo que estamos haciendo en esta parte, ¿cierto? Es solamente colocar las probabilidades de cada una de estas etapas que están en cada rama, ¿sí? Entonces, eso es de eso, y este un medio es de esa línea que está ahí, de esa etapa, ¿ya? Ese 7/15 es de esta etapa, y ese 3 séptimos, por ejemplo, es de esta etapa, ¿sí? Hasta el momento no habíamos calculado todavía ninguna probabilidad que correspondiera a toda una rama, o sea, que empezáramos de aquí y termináramos acá, lo que consiste en 2 etapas en este caso. Eso no habíamos calculado nada todavía. Y es lo que estuvimos haciendo ahora recién, en esta parte. ¿Por qué? Porque la pregunta era, en este caso, la probabilidad de que se extraigan 2 bolitas rojas. ¿Y cuándo se daba eso? Cuando yo sacaba una bolita roja en la primera y en la segunda también sacaba una bolita roja. Es el único caso que me sirve. De todos los que hay acá, ¿sí? De todas estas rutas que hay, la única que me sirve es la que está acá arriba. El procedimiento es lo mismo para los dos casos, ¿cierto? Es multiplicar cada una de las probabilidades que tengo en las etapas. O sea, multiplicar la probabilidad de esa parte de ahí y multiplicar la probabilidad de esa parte que está ahí. Por eso es un tercio por un tercio. Y acá también, multiplicar, ¿cierto? La probabilidad de esa etapa que está ahí, que es un tercio, y por la probabilidad de esta etapa que está ahí, que es 2 séptimos. Acuérdense que esos 2 séptimos es de esta etapa, ¿sí? Por asunto de espacio tuve que escribirlo acá al lado, pero es de esta etapa de aquí nomás, de ese pedacito. Entonces tengo que multiplicar esos dos valores, un tercio por 2 séptimos, que es lo que va ahí. Eso es lo que hice acá, y eso da 2/21, ¿ya? Consulta. Ya, por ejemplo, calcúlenme la probabilidad de que sacar 2 bolitas blancas. A ver si se entendió. Ambos, ¿ya? Y veamos cuánto les da. Lo vamos a escribir por aquí. Probabilidad, ¿cierto? No, por acá. 2 bolitas blancas, ¿sí?
tanto en el caso donde devolvíamos, ¿cierto?, la que sacábamos, como en el caso donde no devolvíamos la bolita que sacábamos. Respondieron algunos y la Martina dice 21, 105 avos. Y el Erwin dice ¿cuál? No sé a qué se refiere con su pregunta, Erwin. Ya, a ver. Luego Primero, sí, la Martina después dice, volvió a escribir en el chat, dice 3,15 avos. ya vamos a ver. Dos blancas, ¿cierto? Probabilidad de blanca aquí era un quinto. Probabilidad de blanca aquí también era un quinto, porque acuérdense que no devolvíamos, o sea, devolvíamos la bolita, entonces la cantidad era la misma. Eran 3 bolitas blancas de 15, 3 bolitas blancas de 15. Eso no cambió porque devolvíamos la bolita. Simplificado era un quinto y un quinto, ¿cierto? Por lo tanto, como yo quiero 2 bolitas blancas, tendría que ser solamente esa ruta que está acá abajo, ¿sí? Es la única que tiene 2 bolitas blancas. Y esa ruta o esa rama tiene 2 etapas. La ¿Viste? primera, ¿sí? Martina dice que daba 3,15 avos simplificado. Y luego dice, profe dijo amarillas. Azules. ¿Dije azules? Amarillas, no sé. Una Dice azules, sí. amarillas. Ya. Ah, ya. La probabilidad entonces de sacar 2 bolitas blancas, que es la rama que está acá al final abajo, que tiene 2 etapas, es multiplicar esas etapas. Principio multiplicativo, ¿cierto? Un quinto por un quinto, y eso da 1 por 1 y 5 por 5, ¿se fijan? Ahora quiero que calculen, ¿cierto?, el caso donde no devuelvo esa bolita blanca que sacó al comienzo. ¿Se fijan? Que es esta ruta de acá abajo, ¿cierto? También es la misma, pero las probabilidades de cada etapa son diferentes. En esta es un quinto y en esta es un séptimo, ¿sí? Sí, y da en total entonces, como dice Fernanda, mister, dice un quinto por un séptimo, ¿Ya? eso da 1,35 avos sin reposición. Fernanda Alvarado. Sí. Un quinto, Excelente. primera etapa de esa rama, ¿cierto? Multiplicada por la segunda etapa de esa rama, que es un séptimo. Y resuelvo la multiplicación. Eso me da 1 partido por, y multiplico estos dos, ¿sí? Eso da 35. Sí. Y recuerden que lo vimos al principio también, mister, porque no va a hacer que vayan a multiplicar cruzados, que muchos lo hacen, Ujú. y recuerden que es para el lado, lineal, porque ahí tenían algunos la duda. Por eso, si se dan cuenta, se mantiene arriba, obviamente porque 1 por 1 da 1, y abajo 7 por 5 da 35, porque algunos lo hacen cruzado y ahí cambia. Ya. Entonces, bueno, estamos recordando un poquito, ¿cierto?, que para calcular la probabilidad, ¿cierto?, va a depender de la pregunta. Cuando tengo que necesito solamente una rama, ¿cierto?, aplico el principio, o sea, la regla multiplicativa. Multiplico esas dos probabilidades de cada etapa, ¿ya? Si hubiera otra más, ¿cierto?, de blanca, y me dijeran 3 blancas, bueno, tendría que multiplicar las 3 probabilidades que aparecen ahí, ¿sí? Entonces, esto se puede extender hacia acá con más etapas, pero si quiero una sola ruta, empiezo a multiplicar todas las probabilidades que están en esa rama, de todas esas etapas, ¿ya? Esa era regla multiplicativa. Y hoy día, ¿cierto?, la idea era comparar cómo cambia, ¿cierto?, si devuelvo o no devuelvo la bolita que estoy extrayendo. Se fijan que las probabilidades no son las mismas, cambian. Y es lógico porque como no estoy devolviendo una bolita, ¿cierto?, voy a tener menos bolitas blancas en la segunda extracción a como la tenía en este caso, ¿ya? Eh, ese resultado que a Martina creo que le dio, todavía no sé cómo lo calculó, ¿sí? No sé, me gustaría saber más o menos dónde estaba la confusión para que haya dado ese resultado, para saber si quedó claro ahora o todavía hay algo que no entienda. Sí. Martina, ¿estás ahí? ¿O me escribes por chat o activas tu Ujú. micrófono lo que está señalando el mister? Sí, pues me gustaría saber de dónde salió la confusión, porque seguramente algo te confundiste para que diera ese resultado. Quisiera saber si ahora ya esa duda está aclarada o no, ¿ya?
que era... No está, parece. ¿O alguna otra duda? Sí. Bueno, sí. ¿Alguien quedó con alguna duda, chiquillos, que no haya entendido? Estoy atenta al chat o activé alguien su micrófono también, no hay problema. O Estudiar, digan, sí, está todo claro, no sé. Ervin dice, creo que lo que hizo, dice, creo que hizo al sacar dos azules sin reposición. ya se entendió. Claro, que ahí por eso tuvo a lo mejor Claro, como Sí, me dijo que yo había dicho dos amarillas, seguramente sí. sí, Ahí puede por ser. ahí Ya, hizo Gracias, ok, Ervin. gracias. Sí. Ya. Bueno, estas dos preguntas que hice recién, ¿cierto? Para yo dar la respuesta, cuando me fijé acá cuál ruta es la que necesito ocupar, era una sola, ¿se fijan? En la primera pregunta, dos rojas, solamente era la rama que está acá arriba, ¿cierto? Una sola rama. Y en la segunda pregunta, dos blancas también, era una sola rama, ¿sí? Y vimos en la vez anterior, ¿cierto? De que en algunos casos, para dar la respuesta, voy a necesitar más de una de estas ramas, ¿ya? Y ahí es donde entraba la parte de sumar, ¿sí? La parte de la regla aditiva. ¿Qué preguntas voy a tener que responder de esa forma? Bueno, acá tengo una, la número 4. Determinar la probabilidad de que se extraiga solo una bolita roja, ¿sí? Solo una. Entonces, igual que en el caso anterior, yo empiezo a revisar acá. Por ejemplo, la primera rama que está acá arriba no me sirve, ¿cierto? Porque a mí me piden que solo salga una roja y aquí saqué dos. Entonces, esa fuera, ¿se fijan? Y empiezo a buscar cuáles me sirven. Y tenía la segunda, por ejemplo, esa me sirve. Saqué roja en la primera, azul en la segunda, por lo tanto, saqué una sola roja, sí. Así que esta probabilidad la voy a necesitar, ¿se fijan? Y la calculo igual como hicimos con esta. Multiplicar el 1/3, ¿cierto?, de la roja, más la probabilidad de sacar un azul aquí en esta etapa de aquí, que era 7 partido por 15. Multiplico eso y me va a dar la probabilidad, ¿cierto?, de esa ruta o de esa rama que está ahí. Ahora, ¿cuál es la diferencia en esta pregunta? Que además voy a ocupar otras más. O sea, aparte de esta, no es la única que tengo una sola roja. Si se fijan, la que está aquí abajito, también tiene una sola roja. Entonces, esa también la tengo que considerar en la respuesta. Entonces, lo primero que van a hacer ustedes es buscar todas aquellas donde salga una sola roja, ¿sí? Todos los caminos que tengan una sola roja, esos son los que voy a ocupar. Entonces, vamos a ir acá al caso, ¿cierto? Es sin reposición, el que estamos viendo hoy día, y que tenga una sola roja. Díganme ustedes cuáles son las rutas que me sirven. Tomen en cuenta que esta es la primera, esta que llega aquí es la segunda, esta es la tercera, entonces díganme todas aquellas que tengan una sola roja. Ervin respondió rojas y azules, rojas. Fernanda puso rojas y azules. Ervin dijo rojas y blancas. Fernanda, rojas y blancas. Ya, rojas y blancas, rojas y azul. Sí, y Benjamín Prieto dice rojas y blancas. Ya, Y Ervin después puso, a ver, Ervin puso rojas, blancas, ya. azul, roja. Así, sí. Esa, azul roja también me sirve, ¿cierto? Ujú. Porque tengo en total que saqué una sola bolita roja, entonces me sirve. ¿Habrá alguna otra? Ahí tengo tres. Hoy están todos los casos donde solo saco una bolita roja. Ervin dice blanca y roja. Esta de Y acá. Fernanda abajo dice, bueno, otra dice azul, roja, blanca, roja. Ya, ahí están las cuatro, entonces. ¿Cierto? Se fijan, si me voy por esta rama, tengo una bolita roja que saqué en total, ¿no? La otra fue de otro color, ¿te fijas? En esta rama también, en esta rama también, ¿cierto? Aquí no hay ninguna roja, ninguna roja. Ahora vamos acá, una roja, así que esta también me sirve. Aquí no saqué ninguna, y aquí tampoco ninguna roja. Así que estas cuatro, ¿cierto?, son las que me sirven para dar respuesta a la segunda pregunta. Probabilidad de sacar una sola bolita roja. Entonces, ¿qué necesito ahora? Bueno, primero saber la probabilidad de esta rama, la de roja azul.
¿Y cómo la vamos a calcular? Igual como hicimos con estas de acá. Multiplica, ¿cierto?, el 1/3 por la probabilidad que tenemos aquí, que es 1/2. Y eso nos va a dar la probabilidad de roja-azul. Después vamos a calcular la probabilidad de roja y blanca, la probabilidad de azul y roja, y la probabilidad de blanca y roja. Nos van a dar 4 resultados, y ahora para dar la respuesta es donde se aplica la suma o la aditiva. Esos 4 resultados tengo que sumarlos, y esa es mi respuesta final. ¿Se fijan? Entonces es un poquito más largo, pero es bien parecido a lo que hicimos recién, ¿te fijas? Ya, ¿qué vamos a hacer entonces? Calcular probabilidad de, ¿cierto? Una sola roja, esa es la pregunta. Una roja. Para calcular eso, ¿cierto? Necesito entonces probabilidad de roja blanca, la roja azul. Vamos a tener que calcularla, ¿cierto? Probabilidad de roja y azul. Pero a eso, como vamos a considerar más rutas, voy a tener que ir sumando todas esas probabilidades. Voy a tener que sumarle la que me dé después entre roja y blanca. ¿Se fijan? Roja primero, blanca después, ¿cierto? En ese orden. Después vamos a tener que agregarle otra más. Esta que también me sirve. También tengo una sola roja, que es sacar azul en la primera y roja en la segunda. O sea, probabilidad de azul primero y rojo después. Esa también sirve porque también hay una sola roja. ¿Se fijan? Y la última que nos queda acá, sacar blanca primero, ¿cierto? Y después roja. Todas esas ramas, ¿cierto?, tienen en común de que voy a sacar una sola roja en total, que es lo que me están preguntando. ¿Ya? Por eso las considero esas 4. Hasta esa parte hay dudas de cómo saber, ¿cierto?, cuáles son las que voy a calcular. Porque lo primero es darse cuenta cuáles voy a usar. Después veo cómo los calculo, ¿cierto? Entonces, una roja, ¿cierto? ¿No hay dudas? Bueno, entonces, ¿qué hay que hacer ahora? Calcular cada una de estas. ¿Cuál es la probabilidad de roja en la primera, azul en la segunda? O sea, esta ruta que está aquí. Roja en la primera, azul en la segunda. Y ustedes me van a ir diciendo esas probabilidades y yo las voy a ir colocando acá. Y después vamos sumando. ¿Ya? Y esta parte de aquí no la voy a ocupar más. Mr. Ervin dice, rojas y azules da 1/6, rojas y blancas 3/42, pero no está seguro si está bien lo que él hizo, porque lo hace con signo de pregunta. Okay. Ya, vamos a ir entonces. Roja y azul, ¿cierto? Primero rojo y Sí, después azul. Ya, y roja y calculémosla acá. azul puso, ya. Probabilidad, ¿cierto?, de este que está aquí, pero roja y azul. Entonces, como ahora estoy calculando una sola rama y tiene más de una etapa, entonces voy a multiplicar las probabilidades de cada una de esas etapas. La primera etapa, que es esa, vimos que es 1/3, ¿cierto? Y vamos a tener que multiplicar por la etapa que sigue, que es esa de aquí, era 1/2, ¿se fijan? Y también dice Mr. Azules y rojas 7/42, señala Ervin también. Azul y roja 7/42. Ya. Sí. Entonces, vamos aquí, po, 1/6, ¿cierto? Porque como les recordaron recién, ¿cierto?, se multiplica hacia el lado. Esta es la de esta ruta, roja y azul, que es lo que voy a poner acá después. ¿Ya? Ahora necesito roja y blanca, ¿cierto? ¿Cuánto daría esa multiplicación? ¿O qué voy a multiplicar? Roja y blanca. Roja y blanca señalaba Ervin y Ignacio que era 3/42, Mr. Ya. El resultado está bueno, pero lo voy a simplificar. ¿Ya? Bien, ¿no? Porque multiplico el 1/3 que está ahí, ¿cierto? Y lo vamos a multiplicar, ¿cierto?, por la etapa que sigue, que es esta de aquí. 3 partido por 14. Claro, ellos multiplicaron y les dio lo que dijeron.
Aquí yo puedo simplificar, por ejemplo, ese 3 con ese 3. ¿Sí? Queda 1 y queda 1. Así que al final es 1 partido por 14. Ahora, la respuesta que me dieron ellos, ¿cierto? Si simplificaban por 3 en esa respuesta, también llegaban a esto, ¿sí? Porque aquí les daba 3 y 42, ¿cierto? Si simplifico por 3, 3 por 1 me da 3, y 3 por 14 me da el 42 que le daba a ellos. Así que es la misma respuesta, solamente que simplificada, ¿ya? Así que estaba bien. Después teníamos que calcular, ¿cierto? Azul y roja, ¿sí? Azul en la primera, roja en la segunda. También tiene Sí, dos y etapas, ¿ya? Yervin puso aquí 7,42 avos como respuesta. Ya, esa igual se puede simplificar, ¿cierto? 7 partido por 15. Primera etapa, ¿cierto? Esta. Y después dividas acá, que es 5 partido por 14. Eso, ¿cierto? Azul, roja. Bueno, aquí tienen dos opciones en todo caso. Pueden simplificar aquí y multiplicar lo que queda, o pueden multiplicar primero, que es lo que están haciendo la mayoría, y después simplificar en la respuesta, ¿ya? Ahora yo, por lo general, les recomiendo que simplifiquen primero, ¿cierto? Porque, bueno, para empezar, las multiplicaciones que van a terminar haciendo van a ser más de números más pequeños, por lo tanto es más fácil de multiplicar. Y después, para simplificar, ¿cierto? Ustedes no simplifican al tiro, como los números son más grandes los que les dan en el resultado, también cuesta más ver qué número voy a simplificar, ¿ya? De las dos formas van a llegar al mismo resultado, pero suele ser más fácil hacer primero la simplificación por eso, ¿ya? Porque voy a trabajar con números más pequeños. ¿Y cómo se simplificaba en esta parte? Bueno, ustedes toman un número de arriba y ven si lo pueden simplificar con alguno de los que está acá abajo, cualquiera de los dos, ¿sí? Entonces con el 15 no puedo, pero el 7 con el 14 sí puedo, ¿se fijan? Por 7. 7 por 1 me da 7 y 7 por 2 me da 14, ¿se fijan? Y si se fijan, entonces ahora en vez de multiplicar 7 por 5, multiplicaría 1 por 5, por ejemplo. Entonces por eso las multiplicaciones son más fáciles. Pero ahora tengo que revisar, ¿cierto? Si este 5 también lo puedo simplificar con alguno de los que está abajo. Con el 2 no puedo, ¿ya? Porque ya no reviso con el 14 porque el 14 ya no está. Y reviso con el que está también, con el 15, y ahí también puedo, ¿cierto? 5 por 1 me da 5 y 5 por 3 me da 15. Por lo tanto, ahora tengo que multiplicar los números que quedaron nomás. Entonces, 1 por Aquí hay 1, ¿ya? una respuesta, mister, que dice Fernanda. Dice, azules y rojas da 35,210 avos y simplificado da un sexto. Un Señala la sexto, ¿sí? Fernanda Alvarado. También me dio a mí un sexto, pero a eso me refería yo. Por ejemplo, a la Fernanda, ¿cierto? Le dieron esos números grandes y después ustedes tenían que empezar a simplificar esos números grandes. Entonces, de repente, si les cuesta mucho, ¿cierto? Encontrar por qué número simplificar, es más fácil con estos números más pequeños, ¿sí? Pero acaban de comprobar, ¿cierto?, de que la respuesta final va a ser la misma, ¿ya? Entonces, ustedes escogen lo que le acomode más. Yo solo le hago una recomendación para el que le cuesta más encontrar los números para simplificar, ¿no? ¿Ya? Y bueno, nos queda una más, la de blanca en la primera, ¿cierto? Y roja en la segunda. Entonces, Mister, entonces dice Ervin, dice, y entonces blancas y rojas sería un 1,14 avos, como pregunta. ya, 1/14. A ver si nos da eso. Blanca, ¿cierto? Un quinto, multiplicado por la segunda parte de esto, que es esto de aquí, 5 partido por 14. Claro, y aquí vamos a poder simplificar, ¿cierto? Esos 5 que están ahí se pueden simplificar. Ese ya no hay nada que hacer, ¿cierto? Y ahora reviso con el 5 y se va a poder con ese 5 que está ahí. Por 5. Y queda un 1 arriba y un 1 abajo. Y ahora multiplico hacia el lado, ¿cierto? 1 por 1 y 1 por 14. Y da 1 partido por 14. ¿Se fijan? Entonces lo que hicimos fue buscar los valores de cada una de estas ramas que nosotros vamos a ocupar para dar la respuesta de sacar una sola roja. Acá sacamos todas estas probabilidades que están aquí, ahora tengo que reemplazar, porque hay que sumarlas todas. Entonces tenemos un sexto de esta, ¿cierto? Más, esta también la calculamos y ya la tengo que es 1 partido por 14. Después tenemos un sexto.
y 1 partido por 14 otra vez. ¿Sí? Esa suma hay que resolverla. Ahora vamos a aprovechar, ¿cierto?, de que como hay algunos que tienen el mismo denominador, podemos sumarlas al tiro. ¿Se fijan? Ese un sexto, con ese un sexto lo puedo sumar porque tienen el mismo denominador. ¿Y cómo funcionaba? Se conservaba, ¿cierto? Y se sumaba lo de arriba, ¿no? 1 más 1, 2. ¿Se fijan? Y ahora puedo juntar estas dos igual, ¿ya? Porque tienen el mismo denominador. Conservo 14, 1 más 1, 2. Puedo simplificar estas que están aquí. Aquí hay muchas formas de hacerlo, o sea, el orden que pueden ocupar ustedes, hay un montón. Lo importante es que lo hagan bien y que la respuesta final sí va a ser la misma en todos los casos, ¿ya? Porque alguien, si quiere, no la junta y trabaja con todo esto de un viaje, busca denominador común, ¿cierto?, entre todo esto, y después hace la suma de las 4 que están aquí. Y también debería llegar a la misma respuesta, ¿ya? Aquí estamos trabajando uno de todos los caminos posibles. Entonces, por ejemplo, yo para no buscar un denominador común que sea tan grande, voy a volver a simplificar porque este se puede. 1/3, y este es 1 partido por 7, ¿cierto? ¿Hay alguna consulta? Y por ejemplo, aquí el denominador común que voy a buscar es más pequeño, ya solo por eso, ¿no? Pero si lo trabajan con 6 y 14, la respuesta final va a ser la misma, ¿ya? Ustedes van a tener que simplificar en alguna parte igual, pero llegan a la misma respuesta. ¿Cuánto da esa suma? A ver si se acuerdan cómo se sumaba. Un tercio más un séptimo. Lucía, ¿cierto?, les recordó hace unas clases anteriores que cómo se buscaba el denominador común y cómo podía sumar ciertas fracciones. A ver si alguien se acuerda cómo se hacía. Ignacio señala que el denominador o el número, si el mínimo común múltiplo, ¿Ya? ¿cierto? Dice 12. 12 le salió a él. Estoy Vamos, esperando igual más respuestas. a ver, vamos a comprobar. Bueno, hay hartos métodos, ¿cierto? Uno era la tablita, por ejemplo, ¿cierto? Mister, Ujú. yo saqué el mínimo como un múltiplo de 6, 14, 6, 14. Ya, Y eso me salió 42. 42. Y después tuve que, en la suma, y tuve que multiplicar para que me diera abajo 42 y arriba también por el mismo número. Y el total me dio 20 de 42. 20 de 42. 42. Ya. Por acá voy a escribir lo que hiciste en esta parte, ¿cierto? 2 sextos. Y lo sumas con 2 partido por 14. Y buscaste el denominador común entre esos dos, ¿cierto? No, es que los pesqué todos, 6, 14, 6, 14. Aunque lo haga por esos dos, igual me da 42. Trabajaste los 4 que están acá. Sí, trabajé los 4. Ya. Y eso te dio a ti el resultado final, dijiste, 20, ¿cuánto era? 20. Dijiste que abajo te dio 42 y arriba te dio 20. 20. Ya. Lo vamos a dejar ahí, ¿ya? Para comprobar si llegamos a lo mismo. ¿Ok? Ya. Ya. Entonces acá, ¿cierto? Buscaba denominador común entre 3 y 7. Bueno, por 3, ¿cierto? Cabe una vez. Acá no. Y por 7, una vez. Multiplico estos dos y me da 21. ¿Sí? Ese es el mínimo común múltiplo. Entonces esto lo voy a transformar yo en una fracción que tiene 21 abajo. Por lo tanto, esto tendré que multiplicarlo por 7. ¿Se fijan? Si multiplico por 7, me da el 21. Pero tengo que hacerlo también arriba. Esto se llama amplificar. ¿Sí? Entonces multiplico arriba y abajo por el mismo numerito. Y 7 por 1 es 7. Así, un tercio es lo mismo que 7 partido por 21. Hago lo mismo con la que está al lado, ¿cierto? El 7 lo quiero escribir como 21 acá abajo. Entonces tengo que multiplicarlo por 3. Y si multiplico abajo por 3, arriba también tengo que hacer exactamente lo mismo para que la fracción sea la misma, escrita de otra forma. ¿Ya? El valor es el mismo al final. Y eso me da, ¿cierto? 3 partido por 21. Y la gracia de esto es que ahora, como tiene el mismo denominador, ¿cierto? Puedo sumar lo que está arriba. 10 y 21. Y esa es mi respuesta final. Comparémosla con la que está acá. ¿Qué pasa acá? Que se puede simplificar todavía, ¿se fijan? ¿Por cuánto? Por 2. ¿2 por cuánto me da 20? Por 10. ¿Y 2 por cuánto me da 42? Por 21, porque es la mitad de 42.
y llegamos a lo mismo, ¿se fijan? Y ahí Fernanda, ¿cierto?, trabajó acá arriba lo que es denominador común. También está la opción de trabajarlo en esta parte, que es la que está aquí, o está la opción, ¿cierto?, de simplificar y trabajarlo después. De todas las formas, yo voy a llegar a la misma respuesta. Entonces, lo importante es que cuando ustedes trabajen esto, lo que estén haciendo lo hagan bien, más que todos seguir la misma ruta, ¿ya? Cada uno va escogiendo ahí qué es lo que se le hace más fácil. Porque supongo que también habrán algunos que buscar el denominador común lo hagan de distintas formas a lo mejor, ¿ya? Entonces, esa sería la parte de aplicar regla aditiva, ¿sí? ¿Cuándo aplico la regla aditiva? Entonces, cuando para dar la respuesta voy a tener que usar más de una de estas ramas que está aquí. Como en el caso que teníamos una sola roja, tenía que ocupar estas 4, ¿sí? Entonces, en ese caso, al final voy a tener que aplicar la regla aditiva. Para calcular cada una ramita sola, ahí voy a aplicar, ¿cierto?, la multiplicativa. Lo que fuimos haciendo rama por rama acá, que tengo en azul en esta parte. Consulta. ¿Alguien tiene dudas? Porque me imagino que a lo mejor varios, cuando el míster dijo amplificación, dirían, uy, ¿qué es eso? ¿Se come? No, no se come. Pero me imagino que ya no se acuerdan. Y eso lo pasamos en básica, el año pasado también se volvió a trabajar, pero yo creo que varios se olvidaron, igual lo que era amplificar y simplificar. Que amplificar, como su palabra lo dice, se amplía, agranda. Y simplificar debemos achicar, quedar lo más pequeño posible, para que se recuerden un poco, que eso lo vimos. De hecho, lo trabajamos con mi Daniela, me acuerdo, cuando vimos lo del famoso arbolito y qué sé yo, era lo mismo, ¿cierto? Obviamente después uno va cambiando los conceptos y es amplificar y simplificar. ¿Se acuerdan? ¿O ya se olvidaron? Nos quedamos solos, parece. Esta parte, ¿cierto?, es la parte operatoria de fracción. Que, o sea, de todos los cursos que veamos hasta cuarto medio, ustedes van a seguir siempre trabajando en algún momento con fracciones, así que hay que aprenderse bien cómo funciona tanto la suma, resta, multiplicación y división, porque en distintos contenidos igual van a seguir apareciendo, ¿ya? Bueno, hoy Mister, día, sí, dígame. usted cuando juntó el un sexto más un sexto, le Ujú. dio 2 sextos, pero en el Sí. caso de que abajo le dieran todos números distintos, eso no se puede hacer, ¿cierto? Y ahí No, no tendríamos se que sacar puede. el mínimo común Sí, múltiplo. en realidad lo único que hice ahí fue porque si no iba a tener que escribir 4 fracciones cada vez y ahorré tiempo en eso, ¿no? ¿Sí? Pero claro, si todos estos números que están acá abajo, que es lo que me está preguntando, por ejemplo, si aquí en vez de un 6 hubiera un 9 y acá hubiera un 10, por ejemplo, no podría haber juntado de a 2, por decirlo. O sea, sumar al tiro 2. ¿Qué tendría que haber hecho si quisiera hacer eso? Habría sido mucho más trabajo, es juntar de a 2, pero ir buscando mínimo como múltiplo para cada una de esas sumas, entonces no me salía a cuenta. Este salía a cuenta porque tenían el mismo denominador, entonces podía al tiro juntar estas dos, porque era llegar y sumarlo de arriba, ¿no? Pero está la opción siempre de trabajarlas todas separadas, como lo dijiste tú, ¿ya? Si tienen en esta parte que está aquí, ¿cierto? Ustedes aquí buscan el mínimo común múltiplo, y al buscar el mínimo común múltiplo, van a dar algo como esto, pero 4 veces. Esta la van a amplificar, esta la van a amplificar, esa también y esa también. Y ahí van a hacer la suma y van a terminar llegando al mismo resultado al final. Bueno, seguramente van a haber varias dudas con operatoria de fracciones, pero ahí vamos a seguir haciendo más ejercicios. Pero lo que hoy día me interesaba, lo más importante hoy día era saber, ¿cierto? Primero, que es diferente cuando hay reposición a cuando no hay reposición. Entonces, que tengan claro cómo calcular, ¿cierto?, esta probabilidad. La de la segunda etapa, ¿cierto?, si no se devuelve la bolita, ¿ya? Entonces, ¿cómo cambiaba en estos numeritos que colocaba aquí? Eso es lo primero que me interesa que haya quedado claro, ¿sí? Cómo saber qué número coloco aquí y acá, ¿ya? Y lo otro, que ya lo vimos en la clase anterior, ¿cierto?, era cuándo voy a aplicar la regla multiplicativa y cuándo la aditiva. La multiplicativa, ¿cierto?, si quiero, cada vez que quiera el valor de una probabilidad de una rama completa, ¿cierto?, una ruta completa, voy a aplicar la multiplicativa, que es lo que hicimos acá, ¿sí? Y en caso que para la respuesta final tuviera que considerar más de una de estas, como fue en este caso que consideramos 4, entonces después voy a tener que aplicar la aditiva, que es lo que hicimos acá.